días, hermanos, tengan todos. Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar en el sábado del Señor reunidos para alabarlo? Amén. Gloria a Dios. Qué bendición que podamos reunirnos para poder alabar el nombre del Señor. Damos muchas gracias a nuestra hermana por dirigirnos con el piano, el pastor con el canto. Estamos muy contentos de estar acá estos días, de ver rostros familiares, otros que hemos estado conociendo, pero pues estamos muy contentos de estar acá con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios en esta hora. Me gusta varios de los salmos que nos hablan con declaraciones absolutas. El Salmo 103. En el Salmo 103, los primeros versículos, nos dice: bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que saca del hoyo tu vida. Él es el que te colma de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace justicia y derecho al que padece violencia. Inclinemos el rostro para tener una oración. Amado y querido Padre, te damos gracias porque tú eres, solo tú eres el que hace esas cosas maravillosas en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque venimos a adorarte, porque venimos, Padre Santo, a contemplarte. Permite, Señor, que este servidor sea un clavo en la pared donde puedas colgar tu carácter, puedas colgar tu mensaje, lo que tú deseas para tu pueblo en esta mañana. Padre querido, perdona nuestros pecados y ayúdanos. Te lo rogamos y te lo agradecemos, implorando la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado analizando, hermanos, durante estos días la importancia que tiene el poder, la influencia que tienen las emociones con lo que es la inmunidad. Cómo las emociones negativas pueden afectar el sistema inmunológico, cómo las emociones positivas pueden ayudarnos a fortalecer el sistema inmunológico. Hemos estado analizando la importancia de poder tener creencias sólidas en la verdad, porque estas son las que nos van a influenciar nuestros pensamientos en lo que es correcto, en lo que es puro, en lo que viene de lo alto. Y los pensamientos de esa manera van a influenciar nuestras emociones. Hemos visto, mis queridos hermanos, cómo la verdad tiene un papel fundamental. Como lo dice el Salmo, versículo 5, que nos dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y San Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también hemos estado estudiando que San Juan 8:44 nos dice que Satanás ha sido homicida desde el principio, que no ha permanecido en él la verdad y que en él no hay verdad, y que cuando habla mentira del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Muchas vidas, hermanos, han sido arruinadas por las mentiras que Satanás ha puesto en nuestra vida y que las hemos creído, y esto nos lleva a tener pensamientos distorsionados y por ende emociones distorsionadas. El jueves estuvimos enfatizando en las emociones, el día de ayer en los pensamientos, y hoy vamos a hablar un poco acerca de esas creencias
de lo que Dios ha hecho y de dónde nosotros hemos surgido. Fuimos creados a su imagen, nos dice Génesis capítulo 1, 26. Este es nuestro origen, hermanos. De aquí es donde venimos, de aquí es donde surge nuestra identidad. Fuimos creados, hermanos, a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Cuando nosotros queremos mirar de dónde venimos y nuestros antepasados y nuestros abuelos y nos vamos yendo por la línea, hermanos, llegamos aquí al origen de dónde venimos. Venimos, hermanos, de ser creados por Dios, pero no solamente de ser creados por Dios, sino de ser creados a su imagen y semejanza. De allí venimos. Si nosotros creemos esto, hermanos, nuestros pensamientos van a estar dirigidos de una manera muy poderosa y nuestros sentimientos y emociones también. Este es de donde nosotros venimos. ¿Cuál es nuestra creencia, hermanos? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestras emociones? Nos dice también Jeremías en el capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Muy diferente a la mentira que Satanás nos ha hecho, de que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, de que somos seres libres y por ser libres entonces escogemos y hacemos lo que nos dé la gana. Sí, Dios nos dio el libre albedrío, pero no fuimos creados para hacer lo que nos dé la gana. Vamos a analizar esto. Jeremías 12, 23 nos dice que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina al ordenar sus pasos. El hombre no es señor de sus caminos. Nos dice Maranatha, Señor viene, en la página 76. No nos pertenecemos, nos dice la mensajera del Señor. Hemos sido comprados a un precio elevado, a saber, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Si pudiésemos comprender plenamente esto, sentiríamos que pesa sobre nosotros la gran responsabilidad de mantenernos en la mejor condición de salud a fin de prestar a Dios un servicio perfecto. ¿Dónde está nuestra creencia, hermano? ¿Creemos que nosotros somos dueños de nosotros mismos? ¿O creemos que fuimos comprados y no nos pertenecemos? Usted quizás aquí puede decir, no, pertenecemos a Dios, pero lo que más dicen, cuál es nuestra creencia, es lo que pensamos y lo que terminamos haciendo. ¿Cómo está nuestro estilo de vida? ¿Qué tanto cuidamos nuestro cuerpo? ¿De qué manera seguimos las normas y las leyes que nos ha dado? ¿Las seguimos como que si fuimos comprados y no nos pertenecemos? ¿O como que si nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos? Eso es lo que habla dónde está nuestra creencia. No lo que hablamos. Hablar es muy fácil, muy sencillo, pero en el actuar y en nuestro estilo de vida decimos dónde está nuestra creencia, cuál es nuestra experiencia. El hombre no es señor de su camino. No fuimos creados, hermanos, para que nosotros hiciéramos lo que nosotros quisiéramos. Isaías 43:7 nos dice, fuimos creados para la gloria de Dios. O sea, fuimos creados para reflejar el carácter de Dios. De esa manera damos gloria a Dios. Fuimos creados para eso, mis queridos hermanos. ¿De dónde surgimos? Surgimos de haber sido creados a su imagen y semejanza. ¿Y fuimos creados para qué? Para reflejar ese carácter de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, nos dice Isaías 43. También nos dice que fuimos redimidos para la gloria de Dios. Fuimos redimidos para reflejar y ser restaurados en esa imagen de Dios. No solamente el Evangelio nos da el perdón de los pecados, pero también el Evangelio, hermanos, transforma al individuo.
nos transforma para poder ser restaurados en su imagen y su semejanza. La gloria, hermanos, nos da un significado muy interesante que tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter. Note lo que dice Maranatha, el Señor viene, en la página 76. Dice, y ese carácter que expresa la gloria, y la misma pluma inspirada pone, o el carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro y la plata. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que vamos a poder llevar de este mundo al venidero. Un carácter desarrollado a la imagen y semejanza de Dios es el verdadero éxito en nuestro caminar según el cielo. Aquí en el mundo se le llama éxito a muchas otras cosas que tienen que ver con lo material y pasajero. Pero el verdadero éxito, hermanos, tiene que ver con el desarrollo y la restauración de ese carácter a la semejanza de nuestro Dios. Nuestra única seguridad, nos dice Maranatha, Señor viene, página 76, el carácter de Cristo debe ser el nuestro. El carácter de Cristo debe ser el nuestro. Debemos ser transformados por la renovación de nuestro corazón. En esto consiste nuestra única seguridad. Nada puede separar a un cristiano viviente de Dios. El Evangelio, hermanos, entonces no es solo la justificación, sino que también es la santificación, la transformación a la imagen de nuestro Dios. La mayor obra que puede hacerse en nuestro mundo consiste en glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. No sé qué es lo que usted considere que sea la mayor obra en su vida. ¿Qué es lo que usted considere que es lo más importante en su vida? No sé qué sea. Pero Maranatha, Señor viene, página 76, nos dice que la mayor obra que puede hacerse en nuestro mundo consiste en glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. Oiga, hermanos, tremendo. ¿Cómo podemos medir dónde estamos en la mayor obra que estamos realizando? ¿Cómo nos relacionamos con el cónyuge? ¿Cómo nos relacionamos con los hijos? ¿Cómo nos relacionamos con los vecinos? ¿Con los hermanos? ¿En qué se espacían mayormente nuestros pensamientos y emociones y los sentimientos? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cuál es la mayor obra en este mundo? La mayor obra que puede hacerse en nuestro mundo consiste en glorificar a Dios viviendo el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué es el carácter? Conocemos de la pluma inspirada, segunda de mente, carácter y personalidad, que los pensamientos combinados con los sentimientos constituyen el carácter moral. ¿Cuál es nuestra creencia de la verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos redimidos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué formamos parte de un hogar? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué negociamos? ¿Para qué descansamos? ¿Para qué nos congregamos en la iglesia? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué damos un estudio bíblico? ¿Para qué tenemos un puesto? ¿Para qué? ¿Para qué? Si alguna de esas respuestas no es para desarrollar el carácter y glorificar a Dios, estamos lejos, hermanos, del propósito de Dios para nuestra vida. Dios ha tomado la gran empresa de restaurar en lo último
de la historia de la humanidad, donde está la degeneración más profunda de la raza humana, en restaurar su imagen, en lo más raquítico, en lo más débil, restaurarla, para que entonces de esa manera va a derrotar a Satanás. Y el último gran conflicto va a ser esa imagen de Dios desarrollada, sellada y exhibida en los últimos días. Pero, hermanos, vamos a analizar la fuerza del carácter. La fuerza del carácter consiste en dos cosas. Nos dice también la pluma inspirada: en la fuerza de voluntad y el dominio propio. Es la fuerza del carácter. La fuerza del carácter consiste en esas dos cosas. ¿Cómo estamos con la fuerza de voluntad y el dominio propio? ¿Cómo está nuestro apetito controlado? Nuestras pasiones, nuestro estilo de vida. ¿A qué somos esclavos? ¿Alguna bebida, alguna comida, a la pornografía, a la lujuria, a las redes sociales, a las adicciones? Según tus creencias van a ser tus pensamientos y así tus emociones. Nosotros necesitamos tener bien firme la creencia que tenemos de Dios y quiénes somos nosotros. ¿Para qué fuimos creados? ¿Quién es el que verdaderamente perdona todas nuestras iniquidades? ¿Quién es el que sacia de miel nuestra boca? ¿Quién es el que sana todas nuestras dolencias? Nosotros tenemos que tener una creencia sólida en quién es Él y quiénes somos nosotros, para que entonces tengamos pensamientos que nos vayan a ayudar y podamos desarrollar ese carácter, podamos desarrollar con la ayuda de Dios, morando en nosotros, esa fuerza de voluntad y el dominio propio. La verdadera educación nos habla del desarrollo de carácter. La verdadera educación tiene que estar involucrado el desarrollo del carácter. Si no, no es verdadera, si no, no es educación. Tiene que estar allí glorificando a Dios en el desarrollo de un carácter. El fundamento de una verdadera educación es el amor y la abnegación y el servicio a que nos lleva a eso. Ese es el fundamento de una verdadera educación. ¿Cuál fue el fundamento de la educación que recibimos? ¿Cuál fue el fundamento de la educación que recibiste? Desarrolló el título, la licenciatura, tu doctorado, la maestría que tenemos, orgullo. Desarrolló suficiencia propia. Desarrolló vanidad. La falsa educación fomenta también incredulidad, egoísmo, vanagloria. Crea el yo como el centro de tu vida, el centro del universo, el yo. Y eso hace la falsa educación. ¿Cuál fue el fundamento que recibimos en la educación? La verdadera educación desarrolla humildad, servicio, fe, esperanza, paz, integridad. Crea a Dios y a los demás como el centro de tu vida, no nosotros como centro de la vida. Pero la falsa educación, hermanos, comenta los atributos de Satanás y los atributos contra los cuales Dios está luchando para poder desarrollar su carácter en nosotros. ¿Cuál es el centro de tu vida? La creencia en la verdad, los pensamientos y sentimientos derivados de ella, inequivocadamente hacen a Dios y a los demás el centro de nuestra vida. Ahora vamos a ver el plan de Dios para llevarnos de nuevo a una armonía con su gloria, con su semejanza, con su carácter. ¿Cuál es el plan de Dios para llevarnos de regreso allí? Hermano, Jesús vino para mostrarnos el camino, el cómo podemos regresar a ser restaurados. Él vino y vivió, Él fue en esencia para mostrarnos
para desarrollar cómo como seres humanos podemos ser restaurados. Todos los ejemplos de Jesús apuntan a que el ser humano sea restaurado. Él vino a darnos el ejemplo, la muestra. Él vino para hacer eso precisamente. El hombre se encuentra en un mundo de aflicción, cuidados y confusión. Se halla aquí para ser examinado y probado, así como lo fueron Adán y Eva, a fin de poder desarrollar un carácter noble y extraer armonía de la discordia y la confusión. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en armonía con él, en armonía con sus creencias, con sus pensamientos, con sus sentimientos. Pero cuando entró el pecado, llegó la discordia. Y estamos viviendo en un mundo de discordia. Pero aún en medio de este mundo de discordia, Dios quiere restaurar esa armonía con Él. Él quiere vincular nuestra creencia con Él. Él quiere vincular nuestros pensamientos con los de Él. Él quiere vincularnos completamente con Él. El yo, hermanos, es sinónimo de muerte. Cristo y los demás sinónimos de vida, si nosotros lo tenemos como el centro. En los mandamientos, hermanos, en la ley de Dios, no aparece el yo por ningún lado. No puede existir el yo en la restauración del carácter divino. No hay yo en la santificación. Usted mira los 10 mandamientos y en ninguna parte se ve el yo. Usted ve en los primeros 4 a Dios, ve en los otros a su prójimo, pero en ninguna parte está el yo. El yo no tiene parte en la restauración que Dios desea hacer. Ahora vamos a mirar un poco la discordia, y de esto conocemos la historia cuando Adán y Eva fueron tentados. Entraron en la discordia y ellos entonces trataron de poner el remedio y se hicieron un delantal de hojas de higuera. Pero nos dice la mensajera del Señor de que no podemos proporcionarnos a nosotros mismos un vestido de justicia, porque el profeta dice: toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, nos dice Isaías 64. No hay nada en nosotros con lo que podamos vestir el alma para que no aparezca su desnudez. Debemos recibir el vestido de justicia tejido del telar del cielo, el ropaje inmaculado de la justicia de Cristo. En medio de la discordia, entonces Adán y Eva con sus obras se cubrieron. Pero Dios en su misericordia, conociendo la debilidad del ser humano, proveyó una armonía, una senda de armonía, y entonces allí le proveyó túnicas de pieles. Génesis 3:21 nos habla de que Dios vino y les proveyó pieles, túnicas para que se cubrieran. Estas pieles, estas túnicas, entiendo que tuvieron que haber salido de algún animal que fue sacrificado, y que estas pieles entonces iban a cubrir a Adán y a Eva, y ese era el remedio, ese era el ropaje, ese era lo que verdaderamente los iba a cubrir. Dice la mensajera del Señor lo siguiente: cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Y entonces, mis queridos hermanos, es la armonía a la cual nos quiere llevar Dios, está en la justicia de Cristo, no en la justicia propia, no en los méritos propios.
sino en Él. Él es el que hace estas cosas, no nosotros. Pero vamos a continuar y vemos aquí el mensaje que Dios tiene para nosotros en los últimos días, los laodicenses. La discordia de la iglesia actual. Los laodicenses se nos ubica como la condición en los últimos días del pueblo que profesa seguir a Dios. Y note lo que dice nuestra elevada vocación en la página 351. Muchos son laodicenses que viven en un engaño espiritual de sí mismo. ¿Que viven en qué? En un engaño, en una mentira. Recuerden, Satanás es el padre de las mentiras y él nos miente y nosotros lo creemos y entonces pensamos y actuamos conforme a lo que hemos creído. Se imaginan ser ricos y estar enriquecidos y no necesitar nada cuando necesitan aprender diariamente de Jesús, de su humildad y mansedumbre. ¿Qué es lo que constituye la miseria y la desnudez de aquellos que se sienten ricos y enriquecidos? Es la falta de la justicia de Cristo, dice la mensajera del Señor. Es la falta de la justicia de Cristo lo que hace la miseria y la desnudez de aquellos que se sienten ricos y enriquecidos. Considerando su justicia propia, se los presenta como vestidos de harapos sucios, y aún en esta condición se halagan, pensando que están vestidos con la justicia de Dios. Terrible la condición, hermanos, del pueblo de la Odisea. Pero la armonía para los laodicenses, hermanos, está en la justicia de Cristo. ¿Qué es la justificación por la fe? Testimonios para Ministros 4:56. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Gloria a Dios, hermanos. Este es el plan maravilloso de restauración, de traernos a una armonía con el Padre. Necesitamos ser abatidos, ¿dónde? En el polvo, hermanos. Necesitamos reconocer que no somos nada, ni tenemos nada, ni sabemos nada, que la ignorancia nuestra es impresionante. Necesitamos reconocer, mis queridos hermanos, la excelencia de Cristo, la gran necesidad, sus méritos, lo que verdaderamente Él es. Cristo dice: podéis comprar el oro, el vestido y el colirio para que veáis, renunciando a vuestra suficiencia propia. Renunciando a su justicia propia, es como podemos entonces comprar ese oro, deponiendo todas las cosas, no importa cuánto las apreciéis. Y aquí pudiéramos meditar un buen rato, hermanos, porque nuestros actos son los que hablan por nosotros. ¿Qué tanto, mis queridos hermanos, de suficiencia propia tenemos? Porque tenemos un trabajo, porque tenemos un carro, porque tenemos un conocimiento, porque tenemos una habilidad, porque tenemos un certificado, porque tenemos una maestría, porque tenemos un doctorado. ¿Qué tanto es la suficiencia propia que tenemos? El Salvador viene, nos dice también en nuestra elevada vocación, en esta misma página 352, dice: el Salvador viene con joyas de verdad, del valor más elevado, que se distinguen claramente de todas las falsificaciones, de todo lo que es espurio. Y Él va a cada casa, a cada puerta, está golpeando, presentando su tesoro inapreciable y urgiendo: compradme, compradme, porque Él sabe que es la única salida que tenemos en esta condición que hemos adquirido. Pero también, hermanos, la justicia de Cristo nos habla
y es la que restaura ese carácter. Nos tomamos de la justicia de Cristo y ella llega a ser parte de nuestro ser. La justicia de Cristo llega a ser parte de nuestro ser. O sea que el tema de la justificación por la fe, el tema de la justicia de Cristo, no puede quedarse en un conocimiento intelectual. Cuando se queda en un conocimiento intelectual, poca transformación hace en el ser. Pero nos tomamos de la justicia de Cristo y ella llega a ser parte de nuestro ser. Todos los que posean esa justicia obrarán las obras de Dios. La fe en la verdad únicamente no nos salvará. Tendremos que ser semejantes a Cristo si queremos verlo un día tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La justicia imputada de Cristo. La justicia imputada de Cristo significa santidad, rectitud y pureza. A menos que la justicia de Cristo nos haya sido imputada, nuestro arrepentimiento no podrá ser aceptado. La justicia que mora en nosotros por la fe consiste en amor, paciencia, mansedumbre y las demás virtudes cristianas. Y ahora, hermanos, ¿pero quién puede lograr esto? ¿Quién puede lograr esto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que puede lograr esto. Él es el que puede lograr esto si le permitimos obrar en nuestra vida. El Cordero inmolado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la experiencia del Cordero es como nos va a ayudar a despojarnos del yo para que su gloria pueda desarrollarse en nosotros. ¿Cómo puede lograrse? ¿Cómo puede lograrse? Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y contemplándolo se transformará. Dice la mensajera del Señor, deseado de toda la gente, es página 407. Contemplando su amor y espaciándonos en Él, absorbiéndolo, es como llegamos a participar de su naturaleza. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a esto, mis queridos hermanos? Hay tantos distractores hoy en día, hay tantas situaciones. Satanás ha desarrollado un ambiente de tal magnitud que poco tiempo sacamos para contemplar al Cordero. Para contemplar al Cordero necesitamos tiempo, necesitamos dedicarle tiempo, necesitamos dedicarle energías y tiempo para poder fijar nuestra mente en Él. Pero ahora, mis queridos hermanos, ¿dónde se puede lograr esto? Esto se puede lograr en el altar. Génesis 8:20 nos habla por primera vez del altar, cuando Noé edificó un altar a Dios. Y quiero decirles, hermanos, que el altar es algo que Dios ha provisto para nosotros, para poder nosotros ir delante de Él. El altar, no sé cuál sea tu altar ahí al lado de tu cama, quizás allí en tu oficina, a donde nosotros vamos a adorar a Dios, se convierte en un altar y depende, mis queridos hermanos, cómo nosotros vamos allí, con la fe que vayamos allí, lo que puede resultar al estar nosotros allí en el altar. ¿De quién es el altar? ¿Y para quién? ¿Y para qué es? Nos dice Éxodo 20:24. Altar de tierra, en indicaciones para Moisés, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Altar de tierra harás ¿para quién? Para mí. El altar es de Dios. Cuando nosotros llegamos al altar de Dios, mis queridos hermanos, ese altar es de Dios. Cuando Moisés llegó delante del Señor, le dijo: quita el calzado de tu pez porque el lugar donde estás santo es. Y entonces, mis queridos hermanos,
vamos a analizar cuál es el resultado cuando se lleva al altar, mis queridos hermanos, cuando llevamos al altar la ofrenda que Él desea. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos en la experiencia del Cordero? Recordemos que todas las indicaciones de los sacrificios que se hacían, que nos habla de esto el Pentateuco, todo esto nos habla, hermanos, de lo que iba a venir. Pero en todo esto hay una riqueza maravillosa de lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que Él modeló para que nosotros fuéramos restaurados a su imagen y semejanza. Y entonces, cuando vamos al altar, cuando reconocemos que es de Dios, cuando llevamos allí nuestra ofrenda, y entonces, hermanos, el resultado es olor grato para Jehová. Olor grato para Jehová. Entonces, vamos a analizar, hermanos, qué es un holocausto. En el Levíticos 1 se nos habla bastante de eso. En el versículo 6 en adelante, las indicaciones dadas fueron las siguientes: desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Vamos a analizar un poquito esto un poco más adelante. Acomodarán, nos habla de orden. Lavarán, nos habla de limpieza, de pureza. Todo sobre el altar. Todo sobre el altar. Y la declaración inmediata después de que se hace todo en el altar es: holocausto es. Cuando ponemos todo en el altar, mis queridos hermanos, holocausto es. Y entonces es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Oh, mis queridos hermanos, necesitamos analizar aquí qué es desollar. ¿Qué es desollar? Esta palabra de desollar, mis queridos hermanos, de que nos habla Levíticos 1:6, es quitarle la piel. Quitarle la piel a la ofrenda, quitarle la piel al animal. Esa piel que quitarse allí tiene un significado muy interesante. Como nosotros vemos cuando vimos el delantal de higuera, y que Dios vino y le puso una vestimenta de pieles. Una ofrenda fue desollada, un animal fue desollado. Y quitarnos, hermanos, la piel de la justicia propia cuando vamos al altar de Dios es algo que el Señor desea y espera que nosotros podamos realizar. Que a nosotros, hermanos, ir al altar, que podamos pedirle al Señor que seamos desollados de nuestra suficiencia propia. Que seamos desollados, hermanos, de tanta vanagloria. Que seamos desollados de tanta justificación propia. Que podamos desollarnos, mis queridos hermanos, de tanto orgullo y vanidad. Que podamos ser desollados, que se nos quite esas vestimentas engañosas y que no nos llevan a la redención. Noten lo que nos dice Maranatha, el Señor viene, página 66. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Oiga, hermanos, bien claro nos habla el Señor. Luego nos continúa diciendo en nuestra elevada vocación, en la página 23. Necesitamos alcanzar una norma más elevada, pero no lo lograremos hasta que pongamos sobre el altar nuestro yo. Hasta que permitamos que el Espíritu Santo nos controle, modelándonos de acuerdo con la similitud divina. Necesitamos consagrar diariamente nuestro ser al servicio de Dios. Este es el medio que Dios ha dispuesto para que seamos restaurados a la imagen de Dios.
Y continuamos, hermanos, diciendo acá lo que nos dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Queriéndonos decir que en vida debemos de tener la experiencia de morir en ese sacrificio delante del altar de Dios, ser desollados para venir delante del Señor. Y entonces nos habla Salmos 20, victoria en el día de la prueba. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te bendiga. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte, ¿qué cosa? Tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Cuando venimos, hermanos, delante del altar del Señor, desollados, no confiando en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo, y sabiendo que Él está intercediendo por nosotros delante del trono de la gracia, esas oraciones que suben como olor grato y que son interpretadas y llevadas por el Espíritu Santo, entonces, hermanos, las oraciones van a tener una respuesta más contundente que como muchas veces nosotros lo hacemos. El padre, en un sentido especial, es el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. ¿Quién? El padre es el que debe de estar allí como sacerdote del hogar. Tristemente, el enemigo ha metido mentiras en muchos hombres hoy en día, que han llevado a que muchos hombres deserten de la responsabilidad y que abandonen el lugar que Dios desea que ellos puedan desarrollar. Pero cuidado, hermanos, con lo que llevamos al altar. Malaquías 1:6-13, no lo vamos a leer ahora, pero allí hay advertencias, hermanos, de lo que llevamos al altar. Tengamos cuidado de lo que llevamos al altar. El Señor desea que lleguemos al altar desollados. Debemos de ir también, hermanos, cuando vamos al altar necesitamos ir listos para morir. No sé, hermanos, cuál es la experiencia que tenemos cuando nosotros vamos a orar al Señor. No sé si vamos, hermanos, listos para morir, si vamos listos y desollados, hermanos, para ser consumidos. Nuestra elevada vocación, página 99, dice: habéis acudido a Él renunciando a vuestros expedientes, a vuestra incredulidad y a vuestra justicia propia. Id tal como sois, débiles, desvalidos y listos para morir. Es la manera como debemos de llegar ahí al altar, mis queridos hermanos, para que entonces surja ese olor agradable a nuestro Dios y entonces estemos siendo transformados a su imagen y puestos en armonía nuevamente con el carácter de Dios. Todo sobre el altar. Todo sobre el altar. Aquí vemos, hermanos, cómo se hacía el holocausto, todas las implicaciones, todas las enseñanzas. Vemos ahí al Cordero, vemos al sacerdote, vemos el olor grato y vemos a Cristo, quien representa el Cordero de Dios. Hay una inscripción, hay un cuadro que representa un buey parado entre un arado y un altar, con la inscripción: dispuestos para uno u otro, para trabajar duramente en el surco o para servir de ofrenda en el altar del sacrificio. Tal es la actitud de todo verdadero hijo de Dios. Ha de negarse a sí mismo y sacrificarse por la causa del Redentor. El holocausto, mis queridos hermanos, es la muerte al yo. Y esto es lo que nos da inmunidad contra el pecado. La creencia
en lo que Cristo hizo por nosotros y la creencia en las enseñanzas que Él nos dejó a nosotros nos llevan a pensamientos y sentimientos que nos van a llevar a una inmunidad. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Pero este descanso, vamos a ver la inmunidad en la justicia de Cristo. Noten, nuestra elevada vocación, página 99. El descanso se encuentra cuando se abandona toda justicia propia, todo razonamiento hecho desde un punto de vista egoísta. El reposo perfecto en su amor está en una entrega completa y en la aceptación de sus caminos. Ahí está el verdadero descanso, mis queridos hermanos, y armonía con el Señor, cuando se abandona toda justicia propia. Primera de Pedro 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y también, mis queridos hermanos, en Colosenses 2:8-10, la inoculación contra el pecado, la plenitud de Cristo, su justicia recibida y experimentada en la vida del creyente. Como dijo Gálatas también 2:20, Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, mis queridos hermanos, qué panorama tan maravilloso el que Dios ha diseñado para sus hijos. En la experiencia del Cordero de Dios, el que hemos de contemplar, el que hemos de mirar, es el que nos puede redimir y transformar verdaderamente a su imagen y semejanza. Quiero, para terminar, contarles la experiencia de Juan Carlos y Malú. Juan Carlos y Malú llevaban 11 años de una adicción fuerte a las drogas. Vivían juntos. Tenían una niña. La niña mayormente estaba siempre con algún familiar, porque los dos estaban completamente en drogas, en adicciones. Toda la familia ya había dado todo lo que podían hacer por ellos. Habían gastado dinero, recursos a través de los años, los habían llevado a un lugar, a otro lugar, hasta que una tía de él escuchó del Centro Misionero de Salud y me habló y me dijo que quería llevar allí a su sobrino, pero que no tenía recursos porque ya nadie quería ayudar, ya nadie creía, ni su papá, ni ningún otro familiar, ya todo el caso lo habían dado por perdido. Ella hizo un esfuerzo y nosotros hicimos otra parte, y allá llegó Juan Carlos y Malú. Ellos llegaron, hermanos, y empezaron a observar lo que se hacía. Ellos empezaron a estar vinculados, conociendo al Cordero de Dios. Empezaron a conocer de los caminos de Dios. Ellos empezaron, mis queridos hermanos, a trabajar arduamente. Empezaron a participar de los trabajos que allí se hacen. Y ellos empezaron, ahí está él, trabajando en la tierra, yendo a los devocionales, cambiando su alimentación. Pero después de un par de meses, ellos se dieron cuenta que ellos estaban viviendo no agradando a Dios. Ellos estaban en unión libre. Y ellos, estando en unión libre, ellos entendieron que Dios quería restaurar sus vidas, pero ellos entendieron que andaban mal y que necesitaban casarse. Pues les ayudamos a preparar una boda. El Señor proveyó todas las cosas. El sueño de ellos era algún día ver a su esposo vestido decentemente, y ahí no podía creer cuando lo estaba viendo.
Ella tampoco se creía a sí misma. Ya su hija había llegado después de varios meses de tratamiento de ellos. Ahí está su hija y vio unos padres diferentes, nuevos. Pero después de que ellos se casaron, mis queridos hermanos, ellos se dieron cuenta de que necesitaban entregar su vida al Señor. Necesitaban entregar su vida en pacto con el Cordero. Y ellos, los dos, se bautizaron. Los dos hicieron ese compromiso con el Señor. Y después de que se habían bautizado, ellos se dieron cuenta de que Dios no solo los estaba sanando, de que Dios no solo los estaba ayudando a salir de sus problemas, sino que Dios los estaba haciendo un llamado. Y cuando Dios nos restablece, hermanos, no solo es para sanarnos, sino que juntamente con la sanidad viene el llamado. Si alguien, mis queridos hermanos, ha pasado por una situación o está pasando por una situación difícil, de enfermedad o de crisis, que necesita sanidad, recuerden que Dios lo va a sanar, pero junto con la sanidad viene el llamado de Dios para entregarnos y trabajar completamente para Él. Entonces ellos metieron la solicitud para ser aceptados como estudiantes y estuvieron allí, hermanos, como estudiantes, y ellos estuvieron participando, estuvieron allí más de un año recibiendo, aprendieron diferentes oficios. Ya él aprendió lo que era la panadería, aprendió a hacer varios oficios, se convirtió en un panadero, y él entonces juntamente con su hija también estuvieron allí aprendiendo, y fue un cambio completamente. Ellos cambiaron su estilo de vida, empezaron a servir a la gente, empezaron a ser útiles en diferentes actividades. Ellos empezaron a atender a la comunidad, a dar diferentes atenciones de salud. Ellos empezaron a ayudar en brigadas médicas, en Expo Salud. Ambos estaban completamente involucrados. Él llegó a ser maestro de escuela sabática, inició un grupo pequeño en una comunidad y empezó a crecer, donde hoy en día se han estado bautizando más y más personas, donde no había allí congregación. Hermanos, esto es lo que hace el poder de Dios. Esto es lo que hace la justicia de Cristo cuando llega adentro del ser. Esto es lo que hace, mis queridos hermanos, la obra de restauración del Señor. Y quiero terminar para hacer este llamado, hermanos. Este llamado nos hacen unas preguntas. ¿Ascienden nuestras súplicas a Dios mediante la fe viviente? ¿Estamos abriendo las puertas del corazón a Jesús al mismo tiempo que cerramos todas las entradas a Satanás? ¿Estamos obteniendo diariamente mayor luz y fortaleza para que podamos estar firmes en la justicia de Cristo? ¿Estamos vaciando nuestro corazón de todo egoísmo y purificándolo como medida preparatoria para recibir la lluvia tardía del cielo? Oh, mis queridos hermanos, hay un gran trabajo que Dios desea hacer antes de que podamos ser sellados. Antes de que venga esta lluvia tardía, antes de que venga el sellamiento, Dios quiere ver caracteres a su semejanza. ¿Cuántos desean en este día pedir a Dios que su justicia nos transforme y nos prepare para esa obra del sellamiento? Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y podamos estar atentos a esa obra que el Señor desea hacer con nosotros en el altar.